Bienvenidos al canal MeteoWindy. En este vídeo queremos informaros de cuál va a ser las expectativas para la temporada de ciclones en la zona del Índico Sur, suroeste, para el próximo 2021 prácticamente, también lo que queda del año 2020, y al mismo tiempo vamos a hablar del dipolo Océano Índico, que aunque suene un poco raro, eso es un patrón climático que existe en el Océano Índico, que es parecido al del Niño o la Niña, que ocurre en este caso en el Pacífico, y en la zona también del Atlántico. Así que vamos a hablaros de esos dos fenómenos que están estrechamente interrelacionados y para hacernos una idea de cómo se espera la temporada en el Índico. Hay que tener en cuenta que el Océano Índico es un poco diferente al resto, por ejemplo al Pacífico o al Atlántico, por varias razones. En primer lugar, porque aquí los vientos alisios no son tan fuertes o prácticamente no hay vientos alisios de la forma como las hay en el Atlántico o en la zona del Pacífico. Eso hace que no haya esos vientos que puedan distribuir la temperatura del océano a diferentes latitudes en el océano. Por otra parte, como veis, el Océano Índico es un océano que está prácticamente, sobre todo por el norte, como veis, y por el oeste, rodeado de masa continental. Eso indica que también una vez que el Índico se calienta, la temperatura del océano se calienta, pues más o menos se mantiene bastante estable a lo largo de todo el año. Y por lo tanto, no hay lo que podríamos decir una temporada de huracanes que empiece en una fecha y que termine en otra fecha, como puede ser perfectamente en la zona del Atlántico, sino que por el contrario, más bien, como vais a ver, es durante todo el año, aunque es cierto que hay picos en la primavera o en noviembre, donde realmente se espera que pueda haber mayor aumento en la cantidad de ciclones tropicales. Así que, por lo tanto, vamos a analizar qué se espera para esta temporada del 2020-2021 en la zona del Índico. Mirad, para ello nos vamos a valer del pronóstico que ha hecho Meteofrance. Aquí veis que la previsión que hizo el 16 de noviembre del 2020 habla de la actividad ciclónica que se espera para esta zona y lo que nos indica es lo siguiente. Mirad, nos indica que hay un 50% de probabilidades de que la temporada sea normal, hay un 40% de probabilidades de que la temporada sea más activa de lo normal y un 10% de que sea inferior a lo normal. Luego, por lo tanto, como veis, todo indica que puede ser una temporada más activa de lo normal o como mínimo normal. De hecho, el promedio de ciclones en esta zona del planeta es de 10 ciclones. Esta temporada se espera que haya entre 9 y 12. Y la cantidad de nombres o de ciclones con nombre es normalmente de 5. En esta ocasión se espera que haya de 5 a 7. Por otra parte, el informe nos indica que donde probablemente se generen más de estos ciclones es en la zona central o oriental, como estáis viendo, situada más hacia la zona de Indonesia. Mientras que se espera que una vez que se formen estos ciclones por toda esta área, principalmente, luego se vayan en su trayectoria, en este año vayan hacia la zona del oeste. Otros años es diferente, van hacia la zona del este, pero este año por la configuración, como vais a ver ahora, del dipolo Océano Índico, todo indica que se van a acercar más hacia la zona de Madagascar y Mozambique. Así que esto hay que tenerlo en cuenta porque estas zonas probablemente sean las que más afectadas sean por culpa de estos ciclones tropicales. Y esto va a ser porque hay ciertas anomalías de los vientos hacia el este, que son los que van a empujar estos vientos hacia el este, en las capas medias de la atmósfera, los ciclones tropicales, que los van a impulsar, por lo tanto, hacia el oeste. Así que, por lo tanto, esta es más o menos la configuración que se espera para esta temporada. Pero mucho de lo que pasa en el Índico tiene que ver con el dipolo Océano Índico. ¿Y esto qué es? Pues mirad, esto es exactamente lo mismo, como os he dicho anteriormente, que el fenómeno del Niño o de la Niña. Como sabéis, en el fenómeno del Niño o de la Niña hay una parte en la que hay una convergencia, una zona de baja presión, donde se forma mucha más humedad, muchas más tormentas por convección, y hay una zona más seca, más seca, menos húmeda, y que por lo tanto provoca pues, un tiempo mucho más estable, ¿no? En este caso, el dipolo Océano Índico, como veis, puede comprender lo mismo que el fenómeno del Niño o de la Niña, es decir, una fase que puede ser positiva, una fase que puede ser neutral y una fase que puede ser negativa. La fase positiva es la que tenéis aquí, es cuando las aguas del Índico, sobre todo la zona, como estáis viendo, del oeste, es decir, la zona que da a África, son más cálidas de lo que es el promedio, mientras que la zona oriental, la zona que da, por ejemplo, a Indonesia, pues son zonas, el agua está en este caso más fría de lo que sería el promedio del Océano Índico. Bueno, pues esto se llamaría fase positiva. La fase negativa, pues es lo contrario,
cuando esta zona está más cálida y esta zona está menos cálida. En estos casos, pues siempre es igual, cuando la fase es positiva, normalmente en estas áreas se producen muchas lluvias, de hecho ha habido inundaciones, por ejemplo, en el 2019 por culpa de una fase positiva muy potente que fue, de hecho la vais a ver ahora en un gráfico que os voy a enseñar, y en esta zona hubo muchísimas inundaciones. Mientras que, sin embargo, por ejemplo, en la zona de Australia eso provoca muchas sequías, muchos incendios forestales, de los cuales, desgraciadamente, en esta zona también están acostumbrándose y más cada vez que el cambio climático se está viendo. Esto provoca claramente pues, que cuando los vientos, por ejemplo, soplan en esta dirección hacia el oeste, lo que hace es que se distribuye de alguna manera un poquito el agua, la temperatura cálida superficial del océano se va hacia la zona del oeste y entonces el agua de las profundidades del Índico asciende hacia las capas altas y entonces por eso enfría esta zona, que es lo que veis aquí en este gráfico que se ve en la zona inferior. Bien, si volvemos otra vez a lo que estábamos examinando, veréis que, por ejemplo, ahora mismo esta es la situación del dipolo Océano Índico, con sus siglas IOT en inglés, y como veis, bueno, por ejemplo, en el año 2019, como veis, hubo una fase positiva muy potente, que produjo muchas inundaciones en África y muchas sequías e incendios en Australia, y ahora de estar en una fase negativa, como habéis estado viendo, veis aquí, de estar en una fase negativa, todo indica que se va hacia una fase neutra para el próximo mes, en este caso, como estáis viendo, de enero del 2021. Luego, por lo tanto, ¿esto en qué se traduce? Bueno, pues esto se va a traducir en lo que os hemos comentado anteriormente, pues que en la zona, por ejemplo, vamos a ir otra vez al mapa, en la zona que estamos aquí, en la zona más oriental, aquí como es una zona que hemos dicho que es más negativa, aquí el agua ahora mismo está más cálida de lo normal, va a estar más cálida de lo normal, aquí está un poquito más fría de lo normal, y por lo tanto estamos en una fase negativa que se corresponde con la Niña, porque como sabéis en la Niña ahora mismo aquí hay una zona de que las aguas están más cálidas de lo normal y son las que generan y han generado durante este verano todas estas lluvias en toda esta zona y todos estos tifones en toda esta zona del Pacífico. Bueno, pues a lo largo del próximo mes de enero y los próximos meses todo indica que va a estar en una fase neutra. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el agua del Océano Índico pues va a estar en una temperatura que va a ser o normal o ligeramente superior a lo normal. Y eso es por lo que se espera claramente que se produzca un periodo o una temporada de ciclones que sea algo superior a lo que sería lo normal. De hecho, fijaros, ahora mismo ya, aquí ya tenéis claramente cómo se ven dos ciclones, mejor dicho, dos INVEs, es decir, son dos perturbaciones que se están investigando para ver porque hay probabilidades de que se formen ya en ciclones tropicales. De hecho, si las vemos en Windy, aquí las vais a ver perfectamente. Bueno, aquí tengo el mapa de temperaturas, es para que veáis que en el Océano Índico, mirad, 29 grados, 30, 28, 28, 28, si nos vamos más al norte, 29, y esto es más o menos la temperatura del Índico prácticamente constantemente a lo largo de todo el año. Bueno, pues mirad, aquí vemos ya uno de esos primeros posibles ciclones tropicales que todo nos indica, una vez más, cómo este pronóstico se empieza ya a cumplir. Como veis, ya se espera que se produzca para el próximo viernes, como veis, un ciclón tropical que se dirige de nuevo, ya ha habido otro, que se dirige a Madagascar y que incluso puede que llegue a ser ciclón tropical de categoría importante, ya lo veremos a ver, que puede en este caso llegar a ser de categoría 1, es decir, intensidad de huracán. Luego, por lo tanto, más o menos esto es lo que se espera para esta temporada del océano Índico. Y bueno, queríamos simplemente que estuvierais informados y al mismo tiempo, por supuesto, os iremos informando de estos ciclones que veamos que sean realmente importantes, que puedan hacer daño a ciertas áreas de la población, para que vosotros estéis pendientes también de esta situación, todos aquellos que por supuesto os guste la meteorología y os guste seguir estos fenómenos. Gracias por continuar viendo nuestro canal y por apoyarnos y como siempre nos vemos en próximos vídeos.